explotaba la tierra y salían soldados, salían soldados, salían soldados. Fue súper sorpresivo y al principio no sabíamos cuánto iba a durar. Todos estábamos atentos al desenlace, suponiendo que iba a ser algo que no durara tanto. Más de 800 invitados se encontraban esa noche en la residencia del embajador de Japón en Lima. 72 de ellos pasarían 4 meses con los captores. Nada hacía presagiar que un elegante cóctel en una residencia diplomática de San Isidro, uno de los sectores más acomodados de la capital peruana, terminaría en un secuestro que duraría 126 días. Un evento, como te digo, de importancia mundial, porque había gente de todos los países y había sido todo muy violento y muy sorpresivo. 14 miembros del grupo terrorista Movimiento Revolucionario Tupac Amaru se tomaron la residencia del embajador de Japón Morihisa Oki, causando escenas de pánico entre los invitados, diplomáticos, empresarios y 2 futuros presidentes de Perú, Francisco Sagasti y Alejandro Toledo. Están extremadamente armados hasta los dientes. Todos tienen una metralleta, tienen un revólver, tienen un cuchillo, tienen 2 granadas en el pecho, tienen granadas en los pies. Aunque los emerretistas creían que el rehén más valioso era el entonces canciller Francisco Tudela, sin saberlo liberaron entre los primeros invitados a Matsuo Inomoto Fujimori, la madre del presidente Alberto Fujimori. La propuesta es concreta, que los captores depongan las armas ante una comisión de garantes y que faciliten la evacuación de todos los rehenes, sin excepción. Tras la puesta en libertad de la mitad de los rehenes, en las primeras horas siguieron soltando prisioneros a cuentagotas durante los días finales de 1996, hasta que quedaron 72 en su poder. Y los que aún quedan se encuentran en buen estado de salud. Se han producido avances para la solución de este grave incidente. Durante 4 meses, Lima se convirtió en el epicentro del acontecer mundial. Bueno, todos seguíamos muy de cerca, no solamente los peruanos, el mundo estaba pendiente de lo que pasaba ahí. Las cadenas internacionales, todas, y algunos, estoy seguro, periodistas también de diferentes medios chilenos estaban ya apostados alrededor de la embajada. Varios equipos de televisión nacional se turnaron durante esa época al cubrimiento de un hecho que había copado la agenda de los medios nacionales e internacionales. Desde Lima nos amplía esta información el periodista Claudio Mendoza. Claudio, muy buenas noches. ¿Hay antecedentes de que habrían iniciado algún tipo de negociación entre el gobierno y el Tupac Amaru? ¿Está confirmada esa versión? Efectivamente, Alejandro, está completamente confirmada. Lo más complejo fue informar todos los días, porque obviamente todos los días había novedades, todos los días había o soltaban a un rehén o entraba la Cruz Roja a verlo. Con la salida de la mayor parte de los rehenes, probablemente se da comienzo a la parte más dura y más difícil de una negociación, cuyo final sigue siendo incierto. Una incertidumbre que fue corta para Patricio Maturana, el único chileno que se encontraba entre los secuestrados y que pudo reunirse días después con su familia. Yo sentí felicidad de salir, porque es natural que uno siente felicidad, pero también sentí mucha angustia y a lo mejor hasta llegué a pensar que ¿por qué no salía otro por mí? Durante meses, Lima vivió como una ciudad convulsionada en la que sus habitantes marchaban a diario para exigir la liberación de los prisioneros. Miles de peruanos marcharon casi 5 kilómetros hasta la residencia del embajador japonés aquí en Lima, cuando se cumplen casi 5 días de cautiverio. Mientras varios países ofrecían asilo a los subversivos y trataban de mediar en medio de la crisis. Ofrecer un canal de comunicación neutral, y así es al gobierno y a la autoridad de aprovechar de eso. Quienes fueron secuestrados recuerdan con lujo de detalles cómo entraron los terroristas a la residencia del embajador de Japón. Así nos lo cuenta desde Lima Alfredo Torres. En eso sentimos explosiones, pensamos que podía ser un atentado, nos llamó la atención, algunos bromearon que de repente eran fuegos artificiales y de pronto vimos
a estos enmascarados en los techos de la casa. Alfredo Torres, quien actualmente es el presidente de la encuestadora Ipsos en Perú, recuerda que incluso en medio de la angustia del secuestro, realizó sondeos sobre cómo se vivía al interior de la residencia diplomática. Me atreví a hacer una encuesta entre los rehenes. La encuesta, logré entrevistar a más de 100 rehenes, o sea, logré salir de mi habitación y subir incluso al segundo piso. Los resultados son interesantes porque eran solo 5 preguntas, ¿no? Pero la mayor parte de los rehenes consideraban que estábamos siendo bien tratados. Pero aspectos como la incertidumbre por un operativo de rescate o la falta de comunicación con sus familiares elevaron la tensión entre los rehenes, que duraron más de 4 meses bajo el poder de los terroristas de la MRTA. Básicamente el común denominador en todos era que vivían en un estado de tortura mental prácticamente, amenazados constantemente. El cautiverio de los 72 rehenes que pasaron más de 4 meses con los terroristas en la residencia diplomática acabaría con la operación Chavín de Huántar, considerada uno de los rescates militares más exitosos de la historia. Cuando salen los rehenes, algunos cargados en brazos, algunos en ropa interior, los gritos, el olor a humo, la sensación como... Porque uno está acostumbrado a ver estas cosas en películas, salvo los corresponsales de guerra, digamos, pero son contados, de verdad, esto era surrealista, ¿no? Así recuerda la periodista Jennifer Salvo los primeros momentos del operativo que se transmitió en vivo por decenas de canales en todo el mundo. Y esto nuestros telespectadores seguramente se han dado cuenta que cada día hemos entregado una gota de la información. Primero una maqueta, luego pequeñas imágenes de cómo fue el entrenamiento. Entre los comandos, uno de los rostros más visibles fue el del capitán del ejército peruano, Alex Segura, quien nos cuenta cómo recuerda el inicio del operativo hace 25 años. Previo al ingreso al túnel, yo me persigné y dije, Dios mío, si esta operación no sale bien, a mí no me saques vivo de la residencia. Porque no iba a poder vivir con la carga y la responsabilidad de no haber podido ejecutar una operación con éxito, sobre todo de esta magnitud. El capitán Segura, quien ha sido uno de los militares más mediáticos tras la operación, mantiene intactos los recuerdos de la estrategia que usaron para ingresar a la residencia del embajador ese 22 de abril de 1997. La operación inicia con 3 explosiones subterráneas que van directo a debajo de la sala, debajo de la biblioteca y debajo del comedor de la residencia. Esas explosiones no mataron a ningún emertista. La intención o el objetivo de esas explosiones era aturdirlos para que nosotros nos dé la oportunidad y el tiempo de poder llegar a nuestros puntos de aplicación. El operativo de rescate militar fue todo un éxito que el entonces presidente Alberto Fujimori celebró personalmente arriba de un bus con los rehenes rescatados. Durante el operativo falleció un rehén, además de 2 militares, pero terminó con los 14 terroristas muertos, incluido Néstor Serpa Cartolini, conocido como el camarada de Evaristo, líder de la toma de la sede diplomática. Y la pregunta es cómo mueren. Y empieza a correr la bola de que parece que fueron rematados, de que los emerretistas se rindieron y los liquidaron dentro de la casa. Una casa que el presidente Fujimori, convertido en héroe, visitó tras el operativo y en la que recorrió los escombros a los que quedó reducida e incluso pasó junto a los cadáveres de los asaltantes que yacían aún en el suelo. Fujimori se convierte, ya era un personaje popular, y con este triunfo se convierte en, no sé, emperador, no sé cómo decirlo, una figura, es un héroe mundial. Es muy fuerte lo que ocurre con su presencia, ¿no? Pero tras la euforia de la victoria militar en 2002, uno de los rehenes, que era funcionario de la Embajada de Japón, aseguró que había visto a los comandos ejecutar a uno de los terroristas que ya se había rendido. Pero es cosa que solamente él vio, porque ninguno de los rehenes que estuvieron con él pudieron ver nada de eso, ¿no? Y además, en esa situación y en esas circunstancias, bastante difícil que alguien se percate de ello, porque todo era humo, polvo, gritos, bala, explosiones. Esta denuncia dio pie a una serie de investigaciones judiciales que llegaron hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque en 2017 los comandos recibieron el título de Héroes de la Patria.
Un asalto y un rescate que marcaron un antes y un después en la vida política de Perú y que quedó marcado como uno de los episodios más impactantes de la historia reciente de América Latina.